el año pasado. Lo que en realidad nosotros planteábamos es que, o sea, dentro de todos los reclamos que se vienen haciendo del sector docente, es bastante amplia la situación en cuanto a lo que podemos explicar, que la problemática no se expresa o no se expresa solo en los temas salarial. Claro. El año pasado veníamos denunciando todo el año. Sí, porque disculpame, mucha gente hace hincapié en el tema de que lo primero que dicen, otra vez, todos los años lo mismo, y creen que todo está alrededor de lo que es el sueldo, el salario del docente, y claro, no ve las cosas que vienen detrás. Claro, yo, ¿por qué arranco con esto? Porque el año pasado, todo el año, nosotros tuvimos intensa actividad de reclamos, porque claro, más allá de las informaciones o de lo que se diga en los medios de comunicación, una cosa es escuchar eso que se dice y otra cosa es trabajar todos los días con las carencias y necesidades que padecemos los docentes y los chicos en distintas escuelas de distintos niveles, digamos. Nosotros el año pasado estuvimos todo el año ya reclamando desde lo que es problema de infraestructura, falta de centenares de escuelas, denunciamos la superpoblación que se incrementó estos últimos años y eso provocó a que las escuelas se desborden de matrícula y eso de alguna manera contribuye también al desgaste de lo que es la salud laboral docente y que a esto se sumaba también las condiciones dignas de los edificios, se sumaba también el tema de reclamos antiguos que tiene que ver con porcentaje que las escuelas recibían antes del 2001, en muchos lugares lo habían sacado producto de una ley de emergencia económica, de que después había derogado y que nosotros consideramos que inmediatamente debería volver al estado anterior, que es la devolución de ese derecho adquirido que el mismo Estado lo reconoció en su momento y que bueno, el año pasado se logró acá en Rafael Castillo que 5 escuelas reciban ese beneficio, pero fue producto de la movilización constante y de muchos compañeros, colegas que con todo su esfuerzo y también su bolsillo, porque de última nosotros no directamente íbamos a la autoridad que había que ir, que es la Dirección General de Escuela o la Dirección de Planeamiento Educativo, donde bueno, a final de año nos informa de esas resoluciones que esas escuelas pasaron a percibir directamente el porcentaje de 30%. Pero bueno, ahora nos encontramos con un conflicto aún mayor, yo hacía hincapié en esto de lo que se ha logrado porque no tuvimos el apoyo de ninguno de la comisión directiva del sindicato, al contrario, nos dejaron prácticamente solos. Pero bueno, acá nosotros hacemos un llamado a la docencia a que, bueno, lo que vamos a informar acá es un poco largo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sintético, que es el tema en qué está todo, cómo está todo. Si bien el conflicto salarial es el detonante de lo que está provocando esto, de que en varias provincias, porque no es solo en Buenos Aires, alrededor de 7 provincias en la República Argentina no inician las clases mañana y como tienen estipulado, bueno, sabemos de que lo que provocó la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, desde el año pasado venimos con problemas salarial, es mentira que habían acordado a principio de año un salario mínimo de tal cifra, es otro tema que hay que aclarar, lo que los dirigentes sindicales nuestros, eso que salen hablando por televisión, no aclara qué es el sueldo básico, qué es lo que se paga en negro, las asignaciones que se cobra, etcétera, y no precisan esa información para que los docentes se enteren verdaderamente cuál es. Entonces, por los medios de comunicación dice salario inicial o salario básico, claro, y nombran que están pidiendo 3.100 pesos. Nosotros eso lo consideramos una cifra más allá para no hacer ningún tipo de comparaciones ni nada. Hoy en día la canasta familiar está trepando más de los 7.000 pesos. En términos salariales, absolutamente insuficiente, cuando otro gremio, por ejemplo, de los aceiteros, ya hace dos semanas y media le lograron 7.200, es un ejemplo para darle, y que, bueno, esto provoca y provocó desde mucho tiempo ya, debido al atraso salarial docente, el trabajo a destajo de muchos colegas que sostienen su familia, que es el único ingreso que tienen, y se ven obligados a tomar 2 cargos, 3 cargos, y termina así no solamente desgastándose su salud, sino perjudicando también a lo que es la calidad educativa, porque un docente con 3 cargos, muy difícil, llegar a tanto tiempo
esfuerzo para poder resistir semejante exigencia pedagógica, lo que implica. Seguramente. Entonces todo eso tiene que ver también, por eso digo, el problema es mucho más complejo de lo que es lo salarial. Sí, hoy yo le explicaba a una señora que también teníamos una conversación, así, una charla liviana, porque siempre lo que uno trata de no comprometerse tanto porque la gente no lo entiende realmente, no cree que hacen doble turno y que son 4 horas, sacan la cuenta 8 y se terminó la historia. Y yo le decía, tienen que tener en cuenta que depositan 5 horas, 4 o 5 horas a sus hijos en un colegio, a una maestra. Y una maestra no es lo mismo que a que atienda a 40 chicos en un aula, que atienda a 20. O sea, estamos hablando de cosas pequeñas, de pormenores pequeños, pero que hacen a que, que se vea lo que el docente tiene que luchar para todo esto. O sea, convengamos que como todo trabajo hay buenos, malos, mediocres, pero la realidad, el fondo de la cuestión es que ya lo vemos acá con Ángel y con Andrés, que siempre vienen y nos acompañan, ya vienen, como dice Ángel, con este tema, luchándolo, que acá no hay un tren para chocar, pero hay un fondo que nadie lo ve, que es el camino que nos llevan por un lugar que la gente después no tiene la realidad puesta, en el sentido de decir, los chicos sin educación, ¿cuál es el camino? ¿Cómo educamos esto? O sea, es algo que realmente la gente no lo ve, y lamentablemente uno lo tiene que, en estos espacios pequeños y chiquitos, darle la posibilidad de explicarlo, de extenderlo, de hacer las cosas mínimas, que son las importantes en lo que tiene que ver con el tema de la educación. Fundamentalmente siempre le dimos espacio al tema de la educación porque es lo que realmente, lo que puede modificar todo esto, lo que nosotros hemos visto, y creo que masivamente se vio con el tema del tren, pero si uno hace malas comparaciones, todo tiene que ver con todo. Esa es la realidad. Te quería decir, Miguel, muy cortito, un poco para también justificar la presencia, que damos la bienvenida a nuestra compañera que es docente, sí. La conocemos hace más de 15, 16 años ya, Sandra Oviedo, ¿no? Y es de acá de 19 años. De Rafael Castillo, de la Escuela 55, me dijiste que titularizaste, ¿no? Titularicé en el año 95. Claro. Así que bueno, ya vengo con una trayectoria, digamos, Castillo, y siempre trabajé. Tengo una antigüedad de 19 años y prácticamente 18 acá en la localidad. Para dar un poquito de por qué la presencia nuestra en conjunto, ¿no? Se trata de un concepto muy importante en la sociedad. Tiene que ver con el salario, lo que te pagan por trabajar. Esto no puede resultar ajeno a ningún trabajador ni a ningún padre de ninguno de nuestros alumnos, sencillamente porque la enorme mayoría de los integrantes de una sociedad moderna hoy en día son trabajadores. Nadie puede vivir y sobrevivir personal y familiarmente si no tiene que ir a trabajar. Y a partir de ahí empieza toda una cuestión que nosotros lo tomamos a nivel docente porque en verdad es nuestra herramienta de trabajo, la palabra explicada, en cuanto a que en verdad acá se han construido ciertos discursos y ciertos relatos que nosotros denunciamos, que tienen que ver mucho con relativizar esta condición de que la enorme mayoría del pueblo es trabajador. Lo vemos en el drama hoy en día que tiene a toda la sociedad argentina en debate, en reflexión, en una intromisión hacia lo que está pasando hoy en día y cuál es el futuro el día de mañana en la Argentina. 51 cuerpos, entre algunos vivos y muertos, atrapados en algo tan cotidiano y tan obrero que es el tren Ferrocarril Sarmiento, fundamental para nuestra zona oeste. Sí. Es algo que llama la reflexión y que evidentemente acá no se puede relativizar culpas, ni pensar, más allá de que en la consigna nosotros la apoyamos de juicio y castigo a los responsables de las autoridades del Estado y de la empresa TVA, tiene que haber un día de mañana en cuanto a la reflexión de qué país queremos y cómo lo vamos a reconstruir. Esto ya sé que es un discurso remanido, pero para que entienda un poco, un papá es ajeno, por ejemplo, en la estructura salarial, que de repente hay un componente que es el básico, y después hay una serie de componentes que algunos lo reciben y otros no. Bueno, los docentes, para ser cortos, tenemos un salario básico de 1.300 pesos. Sobre eso hay bonificaciones que tienen que ver con estas circunstancias. Si vivís en una zona desfavorable que considera el Estado, porque es lejana al centro urbano, y nosotros, porque el año pasado, con lo que planteaba Ángel Cáceres con los docentes de Castillo, planteamos la discusión en La Plata de que se trata de una zona urbana desfavorable por responsabilidad del Estado,
lo cobras. Cuando digo esto, distancia de un centro médico para atender a un chico con la cabeza rota, frecuencia de colectivos legales en cuanto te pasa un accidente para poder cobrar el seguro, zona de contaminación o el remanente tema que vamos a hablar mucho con Sandra acá, de la inseguridad de los robos de las zonas rojas y libres al delito que lo sufren comerciantes y trabajadores. Entonces, esa bonificación el Estado la da a algunos docentes y a otros no. Y después tenemos docentes que tienen diferentes generaciones de antigüedad. No es lo mismo un docente recién ingresado, un docente que tiene más de 10 años reventándose la garganta con 40 alumnos. Cualquier papá comprende enseguida lo que es bancarse 40 chicos durante mañana, tarde y noche, como para que pueda llegar a entender que eso se tiene que pagar. Entonces lo que estamos hablando acá, a propósito del discurso del gobierno, de las condiciones universales en cuanto al salario universal por hijo, es que en verdad se profundice eso, porque más allá la condición salarial de los trabajadores. Por eso creemos que es muy importante que el ministro Sileone, y muy cautamente lo ha dicho, o lo ha dado a entender la doctora Silvina Kirch, que es nuestra ministra de Educación, para una supuesta propuesta que habría con toda esta serie de paros que impiden que se inicien las clases a partir del 28, este jueves primero, es que hay un aumento significativo sobre el básico de 1.300 pesos, donde nosotros de ahí nos sacan para aportar a la jubilación. Claro, eso es lo que la mayoría entiende. ¿Con cuánto se jubila hoy en día un docente? Un docente se jubila con menos del 82% móvil. ¿Eso qué quiere decir? Que no cobra el salario completo. Y encima, en la condición docente, vos te jubilás por un solo cargo. Un solo cargo es una jornada de trabajo. Sí. Que en la situación de la provincia de Buenos Aires, por responsabilidad del Estado, es de 4 horas. Pero 4 horas que involucran un trabajo en casa. Imagínate, vos, con un sueldo menor, lo que significa traer otro cargo más y hasta un tercer cargo. Y te la complico aún más. Si vos superás un monto de 4.000 pesos o 7.000 estando casado con hijos, no cobrás salario por hijo. No lo cobrás. O sea, todos aquellos papás que están cobrando la asignación universal por hijo, sepan que hay una enorme mayoría de trabajadores con salario que si ganan más de 4.000 y están solteros, o si ganan más de 7.000, hoy en día 7.000 es un sueldo que supera cualquier chofer de la empresa Martín Martín, con respeto lo decimos, que estaría, por ende, estaría bien que, está bien que lo ganen, pero ganan más realidad. que muchos profesores, y en esto hay un problema con los docentes, no lo cobran. No cobran la ayuda por la asignación familiar, y sobre eso, ya lo conocen la enorme mayoría de los papás, se cobra impuesto a las ganancias, a los salarios. Entonces lo que estamos diciendo es que en los medios se sincere algo que tiene que ver con una complejidad que cualquier papá atravesado, estando en blanco con un patrón, a la hora de decir, che, pagame el sueldo del convenio, o estando en negro, porque en negro los trabajadores también discuten de, hice tal trabajo, tal riesgo, me tenés que pagar tanto. Entonces por eso decimos, el salario condición universal para ir cerrando, y el salario junto con el comercio mueve la economía. Esto es una discusión que queremos ver como docentes. El trabajo, pago, justifica la mercancía que trae el comerciante de la localidad de Rafael Castillo para que haya progreso, y no las evasiones de los subsidios a los ferrocarriles en cuestiones que hay que investigar, pero todo el mundo ha visto que aparentemente no se invierte en la salud y en la seguridad de la gente, porque obra pública, construcción de hospitales a término, trenes dignos, es salario obrero con los impuestos llevados a la obra pública para que realmente la economía del país tenga sentido, ¿no? Bueno.